Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días. Vamos a llegar. Como estamos, hoy estamos dando inicio a una nueva entrega del programa Mate Arroz. Como ustedes podrán ver, estoy en este momento con un de cajemita color azul marino, que denota algo que fue una petición directamente de Sergio Rizzo, de nuestro director, para tributar a mayo del 68. ¿Cómo está Sergio? Bien, como siempre, lleno de energía, preparado para este programa porque vengo con mucho optimismo. Sé que nuestro país está a punto de cambiar la Carta Fundamental Sí, y tenemos también gente que nos va a levantar el ánimo, llenar de energías con este positivismo. Y para eso hemos invitado a dos grandes optimistas, exacto, dos grandes optimistas, licenciados. tan optimistas como mucha gente, Sergio, que cree que nosotros vamos a ir al Mundial, que finalmente una resolución judicial nos va a tener en Qatar. ¿Usted cómo Esa es ve la este otra. asunto? ¿Cómo ve la interna? Usted como un hombre vinculado al ámbito del espectáculo, ¿llegamos o no llegamos? Está difícil, licenciado, porque no se miden los requerimientos deportivos. Ya. Aquí está corriendo plata por detrás y Ah, qué la fuerte, ¿eh? verdad cuando nosotros enviamos funcionarios con plata para la FIFA para que se pongan por nuestro lado, se pierde la plata en el camino. Entonces Un no, hombre del maletín. nuestra capacidad de negociación es baja. Así es. Eso es cierto. Es cierto. Bueno, estamos acá con un equipo muy particular para enfrentar este Zoom deportivo nuevamente. Tenemos a un hombre que es de la casa, que habitualmente está acá. Él es un presidente de la Junta de Vecinos Brasil número uno de la gloriosa e irredenta comuna de San Joaquín, el compañero Juan Carlos Gómez Leite. ¿Qué tal? Buenas, un gusto volver a estar acá en el programa Mato al Rey, saludar a Gustavo, a Sergio y también por supuesto, a nuestro próximo panelista, que no voy a decir el nombre Ah, por supuesto. para no pasar la Para no hacer sorpresa de... spoilers. Bueno, Exacto. y es un invitado que es segunda vez que está por acá, nos ha honrado con su presencia, tiene muchas cosas que contarnos, él es un enfant terrible de la política nacional, el compañero Felipe Portales. ¿Cómo está, Felipe? Bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, eh, cuando me preguntaron Juan Carlos y Felipe cuál era el sentido de hacer este programa, la verdad que yo tuve que hacer una pequeña reflexión que tiene que ver con precisamente la manera de introducir el tema. Nuestro país ha pasado de una pequeña fiebre electoral asociada a la instalación del gobierno de Gabriel Boric a algo que parece más que una fiebre, parece como una especie de mareo constitucional. Para ser francos, a pesar de la trascendencia que tiene la discusión política de la nueva constitución y que ha dado cuerpo a la actividad de la Convención Constitucional que ya va a cumplir un año de su instalación, creo que el 4 de julio, en una fecha bastante poco feliz, se eligió para el funcionamiento de esta convención. En la actividad de la misma y el producto de la misma hasta el momento están enredadas en una confusión bastante significativa. Comentábamos antes de iniciar el programa que los que reclamaban por los dos tercios ahora lo reclaman y a los que en su momento se vieron, encontraron en los dos tercios una trinchera, están pidiendo que esto se modifique. Hay conflictos con el Senado, hay conflictos con la forma normativa, cómo se va a instalar la Constitución, si le van a dar facultades legislativas al presidente de la República de manera excepcional para dictar estas normas. Y en general hay una imagen de que el resultado que ha tenido en la Convención Constitucional, que es el borrador, que muchos de los que están viendo este programa lo habrán visto, es un documento un tanto críptico que está caracterizado por elementos que son más bien de tipo lingüístico, pero en los que cuesta realmente discernir la forma como
en este texto constitucional se han recepcionado aquellas cuestiones que dieron cuerpo al debate político que se abrió el 18 de octubre del 2019. Eso nos ha hecho pensar a muchos que esta constitución o este borrador de constitución, precisamente este programa un poco para discutir sobre esto, tiene más el aire de ese oscuro acuerdo del 15 de noviembre del 2019 que de aquella luminosidad que se vio en la Plaza Dignidad, que ya se han apurado los medios de comunicación oficialistas en rebautizar como Plaza Italia, e inclusive no pocos medios están hablando, y las propias nuevas autoridades hablan de la Plaza Baquedano. El nombre de la Plaza Dignidad se está de alguna manera corriendo bajo la alfombra, y esto da cuenta de un proceso político que no dudo en calificar de restauración del régimen, que es lo que en definitiva se avisora entre líneas de un texto constitucional que tiene muchos adjetivos, que tiene grandes proclamaciones, pero que si nosotros nos vamos realmente a lo sustancial, probablemente no alcancemos a ver realmente cuáles son los elementos distintivos de este nuevo orden institucional. Quiero cerrar citando a uno de nuestros invitados, a Felipe Portales, quien hizo una afirmación que yo he citado también en la editorial de la revista Porteño, y que como idea me parece realmente un concepto muy importante para manejar. Y esto es la relación que existe entre un texto constitucional, o vale decir, mejor dicho, entre la importancia que tiene un texto constitucional, el valor, lo que en derecho se llama la supralegalidad o la supremacía de las normas constitucionales. Esta enorme importancia que tiene está en directa relación o en inversa relación a la extensión de las libertades democráticas. Vale decir, la Constitución va a ser tanto más importante cuanto menos importancia tenga la voluntad popular en la formación de las instituciones y en general en el ejercicio de las libertades democráticas. Creo que estas cuestiones que he planteado en líneas generales forman parte de la discusión política en este momento, y por lo mismo consideramos, me están reclamando que estoy mal ajustado, y por lo mismo me parece que son como las líneas centrales de lo que ha de ser un debate sobre esta cuestión. Precisamente porque lo ha aludido, le doy la palabra a Felipe Portales para que abra un poco este tema. Muchas gracias. Bueno, sí, yo creo que generalmente lo que empieza mal termina mal, y en este caso, a mi juicio, y yo creo que a juicio de muchos, el punto es que la revuelta de octubre intenta ser neutralizada en noviembre con este famoso acuerdo para la paz y la democracia, de tal modo que, y aquí creo que es clave, o sea, es clave el concepto de crear una convención constituida, que no va a ser asamblea constituyente, pero lo más grave es aplicarle el quórum de los 2/3. ¿Y por qué era tan grave? Porque desde el año 1990 se había comprobado que en todas las elecciones la derecha propiamente tal, la derecha tradicional, había sacado claramente más de 1/3. Entonces todas las previsiones apuntaban a que con ese quórum la derecha tradicional iba a tener la llave, la clave en la elaboración de la nueva Constitución. Increíblemente se suma, parte del Frente Amplio, Revolución Democrática, e incluso Boric rompiendo a su propio partido en una aventura realmente increíble. O sea, realmente la historia de Chile va a dejar a Boric como el aventurero mayor quizás de la historia de Chile, exitoso en el corto plazo, pero de un éxito que ni él mismo se imaginó. Por algo hace un año dijo que él no estaba preparado para ser presidente de la República. Pero en fin, esa fue la operación. Ahora, tuvo un inconveniente que nos sorprendió a todos. El pésimo resultado, tanto de la derecha tradicional como especialmente de la derecha concertacionista en las elecciones de mayo de convencionales. Pésimo resultado. Pero, con todo, el tercio quedó para ambos. O sea, sumando ambos, dan más de 1/3, lo que no es desdeñable. Por cierto que en la publicidad y en la... la derecha ya no obtuvo 1/3, entonces, cuidado. O
sea, la derecha tradicional no obtuvo el tercio, pero junto con, lo más patético es junto con el colectivo socialista, porque la democracia cristiana sacó 1, y el PPD 2, y los radicales 1, o sea, nada. Entonces, en el fondo es la derecha socialista quienes tienen más de un tercio y lo han hecho sentir de manera clara en muchos elementos de la Constitución que no pudieron lograr, el cobre, el derecho de propiedad también se mantiene como en la Constitución del 80, en fin. Y si bien es cierto que se produjeron lingüísticas, pero también eventuales en derechos económicos y sociales, no es desdeñable, también hay que considerar que toda la estructura de la Constitución, que en general la estructura de la Constitución para ser aplicada necesita de leyes posteriores. Y en esas leyes posteriores se va a cristalizar al final qué es lo que va a regir en la vida social efectiva. Entonces, como tú decías, claro, la Constitución, yo decía, si o sea, el que la Constitución sea difícil de cambiar es poco democrática. La Constitución más democrática es la que se cambia por mayoría absoluta, simplemente. Por eso que, en rigor, no debiera nunca más cambiarse. O sea, si uno tiene una Constitución democrática, no debiera cambiarse nunca. Nunca. No es para 30 o 40 años, es para siempre. Porque te da la posibilidad de que la mayoría absoluta, tanto del Congreso como debiera ser ratificado por la mayoría absoluta de la población, bueno, la cambie cuando estime conveniente, pues. Si esa es la democracia, la regla de la mayoría. Pero es que aquí en Chile se nos ha olvidado hasta la regla de la mayoría. Si ese es el gran drama, además del tema de los amarres, es el tema de mentalidad que tenemos. O sea, pareciera que nos olvidamos absolutamente de que la mayoría, que la democracia es la regla de la mayoría. A mí me resultaba bastante triste todo esto, y yo creo que ustedes también, o sea, ver cómo hasta los conceptos básicos se difuminan. Entonces, ¿cómo vamos a construir una democracia si no sabemos lo que es la democracia? O sea, yo voy más allá todavía, más allá del tema de los 2 tercios, o sea, quiere decir que no tenemos conciencia democrática efectiva como pueblo. Ese es el gran drama. Y ahora, en concreto, todo indica que el Senado va a permanecer 4 años más. O sea, que la implementación de una cuestión clave de la Constitución se va a hacer a 4 años plazo. Eso es algo que en ninguna Constitución del mundo se ha hecho. Es absurdo. Un Senado cuya mitad casi fue electa en 2017, y ellos van a ser los que van a ser decisivos en la implementación de esa Constitución. Es algo absurdo, es algo ilógico, además de antidemocrático. Pero sin embargo estamos a puertas de eso. Y incluso esta cosa de sacar los 2 tercios que ha provocado, como tú dices, una grotesca chacota en que se intercambian los argumentos, se intercambian las razones de una manera increíble. Yo no sé cómo la gente que lee eso no se da cuenta, o quizás se da cuenta y se hace la lesa, porque es grotesco. Entonces, el señor Atria ya no puede ser más grotesco, ya es patético el señor Atria. Y entonces, además que, por lo que yo entendí, porque yo también, yo parece que no entendí muy bien lo que leí en la Constitución, porque yo entendí que por lo menos el Congreso futuro tendría la facultad, si el Senado y la Cámara aprueban por 2 tercios una reforma constitucional, no requiere plebiscito. Eso fue lo que yo leí en el artículo 78, que dice reforma constitucional, pero en otro artículo al parecer se insinuaba de que bastaba la mayoría. Entonces hay unas contradicciones ahí muy grandes, pero resulta que, bueno, ahora incluso aunque pongan entonces los 2 tercios, supongamos que resulta eso, los 2 tercios, bueno, la derecha más la concertación tienen los 2 tercios del Senado y de la Cámara. Así que, ¿qué arreglan con eso? Y hay un punto en el cual desde republicanos socialistas han sido categóricos, que quieren el Senado. Quieren el Senado. Entonces, pucha, que va a ser fácil para ellos reponer el Senado. Quizás con el nombre, como hasta la chilena, con el nombre, dejar el nombre de Cámara Regional,
pero reponer el Senado virtualmente. Lo van a tener, pero absolutamente posible, si se dan estos 4 años de ventana. Entonces, yo digo, al final, ¿qué se puede lograr con esto? Y además, para cualquier aplicación de las leyes de los articulados de derechos económicos y sociales, la derecha va a dar su aprobación, seguramente, claro, a establecer un sistema de salud, por ejemplo, integrado, donde efectivamente haya una solidaridad que haga que no sea necesario, digamos, comprar seguros extras de salud. ¿La derecha va a estar dispuesta a eso? Ay, sería una ingenuidad absoluta pensarlo. O sea, los tipos van a arreglarse para que el sistema de salud que establece en principio la Constitución sea distorsionado. No hay duda. No hay duda. Entonces, esas son las cosas que al final uno dice, bueno, ¿y qué es lo que se está aprobando entonces en definitiva? Listo, dejo para no monopolizar tanto la palabra. Muy bien, Felipe, yo quisiera hacer una pequeña observación de que muy probablemente, un poco en el tono del debate que se está viviendo ahora, tiene unas características bastante curiosas porque la mayor parte de las organizaciones populares, de trabajadores, e inclusive muchas organizaciones de izquierda, se han enceguecido en un debate juridicista que la verdad que es bastante sorprendente. Pero bueno, eso es parte también de lo que analizamos. Juan Carlos. Sí, el periodo que estamos viviendo nosotros en este instante es bastante contradictorio. Tiene numerosas inflexiones y diversas interpretaciones. Puede generar situaciones de optimismo o como situaciones de pesimismo. Tiene una gran interrogante de lo que va a ser el futuro y cuáles son las cosas reales y efectivas que podrían llegar a establecerse mañana cuando se apruebe o se rechace la nueva constitución o el nuevo documento que se ha presentado. El documento contiene una serie de elementos que uno los podría ordenar de manera específica en relación, por ejemplo, si esos elementos que contiene la nueva constitución fueron los que estuvieron presentes en la revuelta popular y ciudadana de octubre del 19, o son un acumulado de planteos que diversos grupos, diversos sectores de la población, de la ciudadanía, han realizado en relación a una serie de cuestiones que quieren superar del actual presente, y me refiero al presente neoliberal, bajo la Constitución política de 1980 y bajo la Constitución, o con la reforma de la Constitución de 1980 que hizo Ricardo Lagos en el 2005. ¿Qué es lo que se buscaba? ¿Qué es lo que se quería? ¿Cómo se está eso, no? Entonces uno tiene que hacer ejercicios reflexivos, diría yo, en la siguiente perspectiva. Primero, lo que hemos sido críticos de todo el sistema político que se instauró a partir de 1973, 75 en Chile, y que lo hemos opuesto total y completamente en la acción y en la misma perspectiva analítica, es decir, de rechazo completo a ese orden, ¿cierto? Tenemos una perspectiva clara y específica. Sabíamos que lo que se estaba aprobando el 15 de noviembre del 19 era una salida política que buscaba, ¿cierto?, salvatar al régimen político como al régimen económico neoliberal construido en los últimos 30 años. Eso estaba claro. Y que la convención, por supuesto, que no iba a tener la capacidad de ser un poder constituyente efectivo, revolucionario, democrático, subversivo, que alterara todo el orden social, político, económico y cultural de Chile. Eso estaba claro, eso no lo podemos nosotros pensar que iba a ser de otra manera de lo que salió. Suponer que eso iba a ser diferente es un equívoco total, lleno de ingenuidad, pensar que de ahí iba a salir algo distinto. Pero la pregunta es, ¿qué algo distinto salió de ahí o no salió nada distinto? ¿O es simplemente la repetición permanente de la historia de este país? Y yo creo que ahí hay un elemento que hace el quiebre. Yo tengo la impresión, y como lo he dicho en otro escrito, y lo he dicho también en este programa,
que la elección de los convencionalistas en mayo, ¿cierto?, del año 20, si no me equivoco, 21, 21 el año, mayo del 21, significó dentro del panorama electoral realizado desde el 90 hasta esa fecha, en una de las elecciones, comillas, más democráticas que ha tenido el país en los últimos 30 años. ¿Y por qué me refiero a eso? Porque tuvo incorporado dos elementos o tres elementos que hicieron la diferencia con respecto a todas las elecciones anteriores, que había sido, ¿cierto?, la elección que posibilitó la paridad. Esta es una asamblea, es una convención en la cual asisten paritariamente hombres y mujeres. Eso es nuevo. Ninguna de los procesos constituyentes latinoamericanos tiene aquello, hay que decirlo. Segundo, tiene representación de los pueblos originarios. Tiene un cupo específico para cada uno de los pueblos originarios reconocidos y establecidos, aunque quedaron afuera los afrodescendientes, etcétera, pero hubo un reconocimiento de aquello. Y también estuvo la oportunidad de que, con una serie de limitaciones, pero igualmente se realizó la posibilidad de que independientes, fuera de partidos políticos, pudieran, ¿cierto?, llegar a esa convención. Y eso se produjo, y eso fue así. Por lo tanto, si uno mide la convención en relación a todos los congresos que se han elegido en Chile desde el 90 en adelante, este resulta ser mucho más variopinto, más ciudadano, menos copado por los partidos políticos, etcétera. Y por lo tanto tiene esa cualidad. Y tiene esa cualidad. Esa es una virtud que nadie le podría negar. Ahora, si lo miramos en relación a los procesos como se elaboraron las otras constituciones políticas de Chile, sin duda es el lugar más democrático que se ha realizado. Ni en la época del 33, de 1833, que la redactó Egaña, o la del 25, que la hizo en una pieza cerradita, 15 personas con Arturo Alessandri Palma. Esta se hizo con una convención abierta, y donde todos pudieron decir, y han dicho, y siguen diciendo, lo que quieran de la convención. Con discusiones cruzadas, con una serie de situaciones, pero nadie puede negar que esta constitución, la que tenemos, ese borrador que tenemos ahí, lo hicieron ciudadanos y ciudadanas. A mí que me desmienta alguien que no son ciudadanos, lo son. Por lo tanto, lo hicieron ellos. Ahora, todos aquellos que muchas veces se levantan, ellos y ellas también se levantan, aquellos que levantan algo que en América Latina se usa mucho, que es el velo que busca técnico, el velo técnico. ¿Y qué es lo que es el velo técnico? Es el recurso que tienen las élites de reclamar que las cosas tienen que hacerlas los técnicos porque ellos las saben hacer. Entonces, cuando hay un cambio tributario, por ejemplo, se usa el velo técnico, que sean los expertos tributarios, los economistas, los especialistas, los que tienen esto y este otro, para que ellos sean los que digan porque ellos saben. Y acá ha pasado con respecto a este texto lo mismo. Muchos de nosotros, y me incluyo dentro de ello, para no pecar, ¿cierto? Me incluyo de eso, que hemos sido muchas veces parte de ese velo técnico de la izquierda chilena, para medir y decir que todo esto que hicieron están todo equivocados, que como usaste tu palabra críptica y todo lo demás, con un sentido de decir, pucha, habrían otras personas que son mejores que los que están, 251 o 154, da lo mismo, no son los expertos. Pero esta es una constitución, si uno la revisa con cuidado, la revisa, la lee, la trata de entender, porque también es una cosa. Es una constitución, no está ordenada. Yo quiero ver el documento final, porque yo leí ahora el borrador. Este es un documento que está juntado, pegado. Es como un texto que uno manda al editor, y Felipe sabe de estas cosas, manda al editor para que el editor diga si está bien o así como está, y si no te recomienda una serie de cambios y lo ordena. Eso es lo que están haciendo. Una especie de Frankenstein de usted, Juan Carlos. ¿Ah? Una especie de Frankenstein. Claro, pero lo están ordenando.
Vamos a ver qué es lo que termina. ¿Qué es lo que termina? Entonces, aquí hay que hacer el ejercicio y pescar el documento, y eso es lo que yo creo que deberíamos hacer todos los ciudadanos, técnicos o no técnicos, sabios o no sabios, ¿cierto? Con formación o sin formación, sino que todo, empezar a hacer el análisis comparado. Comparémosla con la Constitución Política de 1980. O comparémosla con la Constitución de 1925, que muchas veces muchos rasgan vestidura con ella y dicen, no, era tremendamente democrática. Relativo, diría yo. Y Felipe bien sabe eso. Entonces, en ese sentido, yo tengo la impresión de que cuando uno se mete en la lectura del texto, y yo ya la llevo estudiando, haciendo comparaciones, estoy ordenando de un cuadro de doble entrada, ¿cierto? Para poder saber cómo está el asunto. Hay una serie de elementos nuevos, hay una serie de elementos que refrescan, hay una serie de elementos que hacen que pensar que esto es una constitución elaborada en la disputa. Es una constitución no consensuada desde que los tipos se sentaron en la mesita para redactarla, que es diferente cuando los 5 tipos o 10 tipos de la oligarquía estaban todos consensuados sobre lo que tenían que hacer y solamente tenían que ponerse de acuerdo cómo iban a redactar las cosas. Acá no, acá cada uno de los elementos fue una discusión. Yo voy a decir algo que tal vez pueda sorprender, pero yo tengo la impresión que la convención expresó la lucha de clase. Expresó la lucha de clase. Y por eso la convención tiene estos desgarros, tiene estas conflictividades, tiene estas situaciones de que se maneja. Ahora, si tú ves, yo no quise meterme en ninguna de las discusiones que hacían sobre tal o cual articulado, etcétera, y abundaban las opiniones, etcétera. Yo dije, voy a esperar a que salga el texto final y lo voy a leer. Y eso es lo que he leído y lo que he trabajado. Y yo tengo la impresión de que si, a pesar de todas las limitaciones que yo observo que tiene, porque sigue siendo una constitución liberal, sigue siendo una constitución extractivista, pero es una constitución que hace un orden capitalista distinto del que existe. Es una que más que incorporar, recupera derechos que se habían perdido, derechos sociales, económicos, de salud, educativos, etcétera. Hay una recuperación y al mismo tiempo se plantea, desde una perspectiva de lo que yo analizo, se plantea la construcción de un tipo de democracia nueva. Y ellos lo dicen, democracia paritaria, participativa, etcétera. Pero eso es lo mismo que planteaban las constituciones políticas de Ecuador, la constitución política de Venezuela, que hablaba de la democracia protagónica y popular, o participativa y protagónica, o la democracia social que hablaba la constitución política de Bolivia. Acá también se están planteando cosas. ¿Y qué es lo que es el planteo de principios fundamentales dentro de una constitución, que son las ideas centrales que después tienen que materializarse en un ordenamiento general de la ley o los reglamentos que van a poner y van a hacer posible aquello? Y aquí viene entonces lo más importante, que es la discusión de cómo se va a implementar la Constitución, esta nueva Constitución. Esta nueva Constitución tiene que implementarse. ¿En qué periodo? ¿En un periodo de 4 años? ¿En un periodo de 2 años? ¿O en un periodo de 1 año? ¿Se va a hacer con las mismas autoridades que fueron elegidas y fueron electas con otras reglas que son las de la Constitución del 80? ¿O se va a implementar que estas nuevas autoridades que van a regir conjuntamente con la Constitución nueva lo van a hacer totalmente nueva? Porque si eso pasa, aquí todo lo que se puede establecer en esta Constitución como elementos nuevos, ¿no?, puede llevar al traste, porque si le otorgan al actual Congreso Nacional, a los actuales parlamentarios, la capacidad de reformar durante estos 4 años que ellos están luchando para que se establezca esta nueva Constitución, la van a dejar en cero. Entonces acá hay otra decisión que hay que tomar, la decisión de apoyar y exigir que la Constitución pueda durar, pueda implementarse
o pueda tener un periodo de transición lo más corto posible. Para ahí abrir, ¿cierto?, las posibilidades de constituir una nueva correlación de fuerza en el Congreso, para evitar que siga existiendo el Congreso, la Cámara de Senadores, porque hay que aplicar la regla que está en la Constitución actual que dio origen a la reforma, que dice que todo cambio sustancial da lugar inmediatamente al término de esa institución, y por lo tanto aquí se está terminando al Senado, por lo tanto el Senado deja de existir en el momento que la Constitución política del Estado, esta nueva, se apruebe, si es que se aprueba, porque tenemos otro dilema ahí. Pero tengo la impresión que más allá de algunos de nuestras opiniones, perdón, de nuestras opiniones que tengamos sobre el asunto, la Constitución redactada por ciudadanos, así como está, es mejor de la que han hecho los técnicos o los oligarcas o los expertos con este famoso velo técnico que siempre trata de dejar afuera al ciudadano común, que lo ha hecho desde 1804. Yo acabo de escribir algo cómo se construyó el régimen político durante el siglo XIX en América Latina, y siempre se excluyó al pueblo. Y siempre se decía, el pueblo no sabe, el pueblo tiene que aprender, el pueblo tiene que educarse para poder intervenir en los asuntos políticos. Y aquí hay muchos, inclusive desde la izquierda, que opinan exactamente igual. Juan Carlos. Igual. La izquierda siempre ha sido desconfiada del pueblo a pesar que habla del pueblo. Yo quisiera hacer respecto a lo que dice Juan Carlos con tanto énfasis, que provocó que inclusive un poltergeist se metiera en la grabación y salieron unas voces que realmente yo no sé de dónde provienen. Pero, ¿sabes? Yo quisiera hacer... El oficial que está... Lo que pasa es que el oficial que está grabando se le acabó la cinta y tenía que dar vuelta. Sí, pero ya todo está bien. Ya, perfecto. Yo quisiera hacer polemizar con Juan Carlos desde dos puntos de vista, en realidad. Primero, yo quiero impugnar la idea de que esta Constitución es el resultado de un proceso democrático. En realidad no es el resultado de un proceso democrático, del momento que ni siquiera formalmente esta Constitución ha sido generada por una asamblea constituyente, que es por definición, en la historia institucional, la forma como en las democracias burguesas se generan los órdenes constitucionales, de la manera como tuvieron origen en la segunda mitad del siglo XIX en Europa, con motivo de la formación de los estados nacionales. Esto en realidad, aunque tenga el nombre de Convención Constitucional, es una Cámara de Reformas, cuyo origen está estrictamente ligado y limitado por el actual orden institucional. Y esto es tan así que es muy probable que la institucionalidad, que en virtud de un acuerdo generó esta convención, puede fácilmente y tiene los instrumentos para devorarla, ¿no? O sea, nosotros no sabemos en realidad, porque eso va a depender de la manera como se aplican las normas transitorias, si este texto que ha erogado o que ha salido, digamos, de la Convención Constitucional tenga la posibilidad de sobrevivir siquiera a la institucionalidad que se va a encargar de hacer operativo este texto. Porque las constituciones materialmente son un papel con textos escritos y dan cuenta de acuerdos políticos cuya aplicación es en realidad un nuevo orden institucional. Antes de esto no existe el orden institucional. Entonces, lo primero es eso, es impugnar este asunto, no solo por ser una expresión de una democracia burguesa que es siempre una expresión de la dictadura del capital, sino también, voy a hacer un corte y después partimos, ¿no? Sergio, ahora viene Felipe, ¿no? ¿Esperamos o no? Listo. Ahora seguimos. Ya. Se había caído Felipe. ¿La falla fue general? No, fue tuya solamente. ¿La falla fue general? Sí, no, fue tuya solamente. Entonces yo por eso me el coronel. Ya, el coronel de nuevo está molestando. Bueno, entonces, no solo porque se trata de un régimen burgués, de un régimen capitalista, que impide concebir en consecuencia
toda su institucionalidad como democrática. No solamente por eso, sino también por este otro elemento, que aún dentro de los parámetros del liberalismo burgués, esto no puede ser considerado de características democráticas. Principalmente porque lo democrático, y en este punto estoy citando al mismo Gómez Leighton, no puede ser considerado simplemente el resultado de un acto electoral. Lo democrático es la existencia de libertades, de derechos que sean el resultado de conquistas sociales. Y eso no está presente acá. O sea, yo quiero llamar la atención sobre la circunstancia de que este gobierno no solo haya aplicado las mismas medidas económicas contractivas que el gobierno de Piñera, que es el gobierno criminal que fue defenestrado por el levantamiento popular de octubre del 19, sino que además ha aplicado las mismas medidas represivas que caracterizaron el segundo periodo de Piñera. Vale decir, este es un gobierno que yo creo que ni el más de los pesimistas jamás llegó a pensar que iba a instalarse en la moneda declarando un estado de excepción constitucional y poniendo a las Fuerzas Armadas bajo el control de una de las zonas que representa uno de los mayores desafíos políticos para el Estado. Y la respuesta de este gobierno ha sido una respuesta gorila, una respuesta criminal, y que los efectos de esta política recién se están comenzando a visualizar. Entonces, yo diría que la primera crítica que yo quiero hacer es respecto del supuesto origen democrático de esto. ¿Sí? ¿Respondo? No. El que quiero, pero ¿cómo? Poco democrático el asunto. Me gustaría intervenir a mí, po. Por supuesto, no, pero si Felipe viene después, no se preocupe. Ya. No, A ver, se está desordenando el jardín infantil, por favor. está desordenando, sí. Que después viene. No, pero Don Felipe está anotado. es mi turno, ¿no? Sí. Sí. Yo quiero cerrar diciendo lo siguiente respecto, por un lado, el problema de que yo creo que no es democrático. Y lo segundo, y con esto cierro en realidad, es que me parece de que lo que estamos viviendo ahora, que de aquí al 4 de septiembre va a ser lo que se va a instalar, es de que acá toda la izquierda tiene que estar con el apruebo, porque si no se está con el apruebo, se está con la Constitución de Pinochet. Una amiga, muy amiga de Sergio Risemer, me decía que de acuerdo a sus análisis pitoniciscos, era probable que inclusive ganara el rechazo. Ese temor que se está instalando en buena parte de la población, es precisamente el que va a servir de base para que finalmente se termine, y me refiero a la izquierda que pretende, que aspira a expresar los intereses de la mayoría explotada, de la mayoría trabajadora en el país, termine reducida a este papel de paralítico que solamente puede ir corriendo el cerco e impedir que gane la derecha. Este concepto, que es un concepto simplemente un concepto meramente reactivo e incapaz de realizar algún tipo de propuesta de transformación social, es aquello a lo cual se ha quedado reducido y es precisamente lo más grave que yo veo en el proceso político que viene. Felipe. Sí, yo diría que a mí me encantaría estar de acuerdo con Juan Carlos, pero no puedo. No puedo porque al final de cuentas, si bien es cierto que todo lo que dice es cierto, al final de cierto, ¿Cómo estás? al final hay que considerar lo maquiavélico que es la derecha chilena y las dos derechas, porque son dos derechas ahora, que en definitiva, claro, paridad femenina, incluso pueblo originario, suena magnífico, pero el tema de los 2/3 es capital, porque en un cuerpo orgánico, colectivo, ¿quién toma las decisiones? ¿La mayoría o la minoría? En este caso, la minoría. La minoría es la que tiene el poder de veto. Y eso se ha dejado sentir. Si bien es cierto, hay muchos avances teóricos desde el punto de vista de los derechos económicos y sociales, sobre todo, multitud de cuestiones se han rechazado a pesar de que han tenido más de un 60% de los convencionales aprobándolas. Y por supuesto que se negó la otra alternativa, el propio Atria también se sumó a esa negativa, de dejar los plebiscitos dirimentes, como se hizo en Sudáfrica. Es decir, se aprueba definitivamente algo por 2/3, pero si esa cosa obtiene entre mayoría y 2/3, y la minoría lo objeta, bueno, eso se va a un plebiscito dirimente, que se llama, y resuelve el pueblo. Pero acá llegamos al absurdo de que normas que un 65% quiere aprobar, se rechazan. Y se han rechazado, muchas.
O sea, no es teórico ya, lo hemos visto en la práctica. Entonces, el resultado no es un texto efectivamente democrático, a pesar de que es mejor, claro, pues es mejor, por supuesto, que el texto de la Constitución del 80, no hay duda, pero no es un texto democrático, no es un texto que va a poder traducirse, además, en legislaciones democráticas. ¿Por qué? Por este otro agregado, que ya es un hecho, ¿ah? No es que ahora se está discutiendo, no, hay un preacuerdo, eso está claro, hay un preacuerdo de que el Senado rige a partir del año 26. O sea, va a haber 4 años en los cuales la derecha y la concertación derechista van a poder cambiar lo que quieran. O sea, entonces, ¿cuál es el resultado del famoso apruebo? El resultado del famoso apruebo va a ser prácticamente lo mismo que el rechazo. Aparentemente no. Y aparentemente, y yo creo, porque la gente es muy electoralista en Chile y es poco analítica, la gente se va a entusiasmar y bueno, el problema es que se van a entusiasmar, van a aprobar el nuevo texto y después a la larga se van a dar cuenta que ha sido todo un fraude. Entonces, el efecto va a ser más terrible desde el punto de vista de la frustración colectiva. Eso es lo que uno puede ver. Y no es que uno esté haciendo pronósticos malos, sino que es lo que se ve. Si va a quedar, o sea, eso se le ocurrió y todos le dijeron que no se podía impedir que se reformara la Constitución hasta el año 26. Entonces, ¿quién va a reformar la Constitución hasta el año 26? La derecha, en la medida que tiene conveniente. Como son inteligentes, seguramente, lo que ya dije, no van a reponer el Senado, pero van a quitarle a la Cámara Regional, o sea, le van a agregar a la Cámara Regional tales elementos que al final va a ser un nuevo Senado, sin el nombre. Eso de partida. Y en eso, insisto, desde republicanos socialistas han sido categóricos en estar en contra de esta Cámara asimétrica, que ya no es asimétrica, porque ya le pusieron, como digo, varias facultades en el curso de la discusión a la Cámara Regional que la hacen cada vez más parecida a un Senado. Y después, como digo, van a hacer la reforma constitucional que estimen conveniente y van a dejarla un virtual Senado. Y mientras tanto, insisto, la Constitución no va a tener vigencia, no porque se van a demorar, sino que porque pueden aprobar leyes que distorsionan el sentido del texto constitucional. Perfecto, van a hacer eso. Entonces el escenario es malo, pese a, yo creo que hay, pero si no la independencia, y hay hasta historiadores que lo sostienen, muchos, y es un mito grotesco, o sea, si el tener elecciones, como decía Juan Carlos Gómez, no es sinónimo de democracia, o sea, y además, en textos bonitos, quiero apuntar, se hablaba de que la Constitución del año 36 de Stalin era la Constitución más democrática del mundo, y era. Pero había un artículo, uno. Todos estos derechos van a tener vigencia en la medida que se suba el interés. Bastaba un solo artículo, pero todo el resto era magnífico, pero bastaba un artículo para liquidar todo el texto. O sea, no nos ilusionemos con espejismos o con fuegos artificiales, o sea, veamos en lo concreto qué puede resultar de eso. Y yo digo, ojalá me equivocara, pero todo el análisis que uno puede hacer, producto de lo dicho, da que no va a haber no va a haber un cambio del modelo chileno, porque en el fondo aquí apuntamos básicamente con el cambio en la Constitución, con el cambio del modelo chileno, del llamado modelo chileno, del neoliberalismo extremo. Y eso pueden seguramente, porque la derecha no es tonta, y la concertación tampoco, seguramente van a dar pie a hacer algunas reformitas en la cosa del sistema de pensiones, en el sistema de salud, ampliar un poco las cosas, etcétera, etcétera, pero en esencia no se ve que va a haber un cambio. Ese es el drama que yo veo.
Juan Carlos, que quedó muy ofuscado, pateó en algún No, para nada. pateó, Para pateó nada, todo lo un letrero contrario. que estaba al lado de la cancha, inclusive lo vi yo Todo enfrentándose lo con el árbitro contrario. en algún momento. Yo creo que justamente una de las cosas que se hace necesario ¿Mm? es discutir estos temas, es discutir estas interpretaciones que comienzan a circular y comienzan a tener voz dentro o espacio y oídos dentro de los espacios ciudadanos, ¿no? Y este es un programa ciudadano que va dirigido a los ciudadanos y podemos tener una serie de divergencias y disidencias con lo que nosotros planteamos, ¿no? En primer lugar, yo planteé de que me parece, y lo sostengo porque lo he escrito, y cuando uno ya coloca las cosas por escrito porque tiene que comprometerse con lo que ha dicho, Ese es el que problema. creo que la elección de la convención me ha parecido y me parece el proceso más democrático de los que se han efectuado en los últimos 30 años en Chile. Eso fue lo que dije. No dije que era resultado de un proceso democrático. Dije que era la elección más democrática porque había introducido 3 elementos que había permitido cambiar la forma como habían sido elegidos todos los demás anteriores parlamentos o congresos. Por lo tanto, en ese sentido, que tú tengas una serie de personas que no pertenecían a ningún colectivo, a ningún partido político que había dominado la transición del 90 hasta la fecha, me parece que dio lugar a unas nuevas personas, a un nuevos grupos, a nuevos colectivos, como se denominan ellos mismos, a pronunciarse sobre una cuestión que si se hace bajo otro régimen se habría hecho con los diputados y senadores, se habría hecho, ¿cierto?, con los partidos políticos y tal vez en una situación mucho más menos democrática de la que efectivamente ha sido. No estoy diciendo de ninguna manera que esta es la suma de la democracia, porque en términos generales quedaron muchos fuera y muchos quedaron mirando y deseando estar adentro. Porque es una cosa muy clara, acá se critica mucho a los que están adentro, pero también tenemos que criticarnos por qué nos quedamos afuera y por qué no tuvimos la capacidad, esa izquierda lúcida, que siempre saben lo que realmente quiere el pueblo, se quedó afuera. O sea, hay que preguntarse por qué no hemos sido capaces, las izquierdas chilenas, ¿cierto?, de tener capacidad de estar dentro cuando se están discutiendo cuestiones que son centrales y fundamentales. Y tampoco tenemos la capacidad, parece ser, de movilizar a toda la gente, a todas las masas históricas y populares para ir a reclamar y cambiar las reglas del juego. Absolutamente. Entonces, ahí hay una cosa real y efectiva. Podemos criticar todo, pero tenemos que también elaborar a partir de lo que se ha hecho. Juan Carlos, una pregunta de Reisenberg. Sí. Yo quería saber, ¿qué cree usted? Porque yo creo que aquí no moviliza a nadie, ni a esta altura, ni la gente no toma en cuenta ni a don Francisco, yo creo. A esta altura. Sí, eso lo sacamos para afuera, digamos, no moviliza a la izquierda, no moviliza a la derecha, no moviliza a nadie. Si usted cree que en esa elección de candidatos, que esta gente que tanto habla no logró entrar en la convención, no habrá sido afectada porque se volvía a aplicar los mismos mecanismos de la elección de partidos políticos? No, porque no hubo un privilegio para aquellos que venían representando a agrupaciones políticas en comparación con los independientes. ¿O usted cree que los independientes estaban en igual condiciones de ser elegidos? No estuvieron ellos que venían. O sea, no fue tan democrático. No estuvieron en condiciones igualitarias. Pero fíjate, hay una cosa interesante, Sergio. Tomemos en consideración de que un partido que tiene una estructura nacional, que tiene un peso histórico, y lo recordábamos en la previa, ¿cierto? Un partido de esa naturaleza fue capaz de elegir solamente o de tener un solo representante en la convención. Un solo representante, que es el Partido Demócrata Cristiano, que tuvo un solo representante y otro ahí electo en forma independiente por la democracia cristiana. Un tapado. Un tapado. Entonces, claro, no es que, a ver,
yo soy cientista político y por lo tanto tengo claro de que nunca existe una democracia perfecta. Tampoco existen reglas perfectas e igualitarias. No hay. Eso ha sido imposible establecer y estructurarlo. Entonces tampoco nos lo pasemos en la película o tengamos la idea de que alguien puede estructurar un régimen político democrático con las reglas perfectas. No, eso no es así. Además, por ejemplo, en lo que tú mismo sostuviste, Gustavo, con relación a los procesos de las asambleas constituyentes que se han registrado en la historia política, tampoco han sido democráticas. Tampoco han sido ese potencial democrático que tú le atribuyes, porque han sido dominadas y todas, solamente para tomar el ejemplo francés, que es la que más se aduce, fueron dominadas por los burgueses. Los sans-culottes quedaron afuera, no eran. Y también ahí hubo velo técnico, donde los ilustrados tuvieron el control del proceso. Entonces tampoco nos pasemos la ilusión de que las asambleas constituyentes, en la práctica, no en lo teórico, no en lo que plantea nuestro amigo Negri en su libro del poder constituyente, que dice que... Muy amigo de Sector Risenberg. Y que ese poder es un poder democrático, subversivo, etcétera. Eso es lo que le otorgamos a nosotros al poder constituyente en términos teóricos. En la práctica tampoco lo han sido, porque las asambleas constituyentes que se crearon desde el siglo XVIII durante todo el siglo XIX hasta el XX han sido asambleas para instaurar el orden político burgués, estimado. No me diga usted que en otra parte se ha constituido a partir de una asamblea constituyente el poder del pueblo. La única parte donde se estableció una asamblea tal vez de esa naturaleza fue después de una revolución armada triunfante, como la Revolución Cubana. Entonces hay una revolución previa, hay una destrucción del poder político constituido previo. Sí. Se termina y por lo tanto esto es lo que tenemos hoy día, ¿cierto? No es una asamblea constituyente y siempre lo sostuvimos que no era una asamblea constituyente, que era una convención, que era una asamblea en ese sentido de reunión, ¿no? Es una asamblea que tenía limitaciones y que estaba determinada, condicionada por el poder constituido. Eso yo lo dije en varias oportunidades. Pero eso, decir de que ahí no hay ningún avance, es otra cosa. Entonces, por eso yo digo que hay que tener cuidado. Cuidado, porque a veces la radicalidad que uno puede tener te puede llevar a negar todo y no crear nada. Ahora, ¿qué es lo fundamental? Y aquí yo concuerdo con lo que dice Felipe. Porque el tema de los 2/3, eso es el problema que va a tener esta constitución o si que se llega a aprobar, va a ser el punto de quiebre de la discusión permanente. Porque si bien dice él, hubo normas que eran progresistas que no fueron aprobadas porque se les exigían los 2/3, también los 2/3 impidieron que normas que eran instaladas por la derecha, por ese 37% grupo de convencional, fueron impedidas también de ser aprobadas. No. ¿Por qué? ¿Qué hubiese pasado? No. Sí, Felipe, tú lo sabes bien que es así. No, está equivocado, porque la derecha no tuvo mayoría, tenía un 25%, o sea, no es por los 2/3 que la derecha no yo no estoy diciendo eso, normas que se establecieron, que ellos pusieron y que no lograron alcanzar tampoco los 2/3. Entonces, por eso fueron rechazados, habiendo obtenido buena votación en las asambleas. Y no podían. Sí podían ponerlas, pero no necesariamente fueron aprobadas. Pero si ellos no tenían mayoría. Es decir, dialécticamente, en los 2/3 sirvió para un lado y para otro. No. Porque no es una situación que se pensó solo y exclusivamente para la situación. Yo creo que al final y al cabo... Cierra la idea, Juan Carlos, para que responda Felipe. Ya. Yo lo único que digo es que simplemente el tema de ponerse de acuerdo acerca del quórum va a ser uno de los problemas que va a tener de legitimidad, si tú quieres, y en eso concuerdo con Felipe, va a tener de legitimidad la Constitución nueva. Porque si esto se traslada al otro lado va a ser una complejidad. ¿Cómo lo van a hacer?
Felipe. Y va a seguir siendo. Entonces vamos a esperar. Yo me pregunto, vamos a esperar, ¿qué vamos a hacer? Y quiero terminar, porque meternos en eso va a ser eterno. El tema central, ¿qué vamos a hacer? Los que nunca hemos estado apoyando la convención directamente. ¿Qué vamos a hacer a los que hemos tenido críticas con respecto a la nueva constitución? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a votar nulo como plantean otros? ¿Vamos a no votar como lo hemos hecho en otras oportunidades? ¿Qué vamos a hacer? Bien. Mi pregunta es esa, ¿qué vamos a hacer? Ya, perfecto. Se lo voy a No responder estamos de a acuerdo con la nueva pero constitución primero deje hablar a Felipe. no estamos de acuerdo con la nueva constitución política. La rechazamos porque es antidemocrática por los 2/3. Ya, perfecto. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos? Esa es mi pregunta. Perfecto. Felipe, por favor. No, sí, yo discrepo completamente porque esto es una cosa aritmética. O sea, el sistema de 2/3 no pudo beneficiar a las fuerzas progresistas porque la derecha tenía menos de un 25%. Y sumándole a la otra derecha alcanzaban apenas a 1/3. Entonces, ese sistema, o sea, no hubo ningún peligro si no tenían mayoría. No fue por los 2/3 que nos salvamos de cosas que aprobara la derecha. Nada que ver. Ahí hay un tema matemático que discrepo absolutamente. Habría que revisar cada una de las Luego, votaciones para sostener aquello. Eso es una opinión. Sí, pero es que es una cosa aritmética. Bueno, pero además yo querría hacer mención de otro punto que es muy importante, que no lo hice, que es lo siguiente. O sea, yo creo que el problema mayor, bueno, además de este problema que hemos analizado, hay un problema de fondo que la izquierda chilena no ha sabido enfrentar y que surge desde octubre. O sea, estaban las condiciones ideales para que el Frente Amplio, el Partido Comunista y otras fuerzas políticas y sociales asumieran octubre. No lo hicieron. Se subordinaron a la operación de neutralización de las dos derechas, el 15 de noviembre. Se sumaron a eso. Yo no digo que hubiesen tenido que rechazar absolutamente todo, en el sentido de no presentarse a las elecciones, pero ¿por qué no se presentaron a las elecciones de convencionales denunciando el fraude de los 2/3, por ejemplo, y denunciando que esto no era una asamblea constituyente, porque además le fijaron pautas que por ejemplo, entre otras cosas, entonces, ¿por qué no? Porque además no hubo una orgánica, no se creó una orgánica, un proyecto alternativo y liderazgo que asumieran otro Chile. Eso no surgió después de octubre, por las debilidades tremendas de la izquierda. Y claro, si bien es cierto, surgió una sorprendente lista del pueblo, esa lista del pueblo fracasó absolutamente, no tenía ni siquiera la posibilidad, no tuvo, no es que no tenía, no tuvo, de hecho, ninguna cohesión, no presentó ninguna orgánica, además de caer en cosas aberrantes como lo de Rojas Bade y lo de Ancalao, que fue una catástrofe. Claro. Sí, nosotros tuvimos un programa hablando de la lista del pueblo. ¿Por qué? Y claro, y esto explicaría por qué, en definitiva, después del peor resultado de la derecha en mayo, tuvo el mejor resultado de la derecha desde 1990 en noviembre. Los resultados que obtuvo la derecha en las últimas elecciones parlamentarias fueron las mejores desde 1990. Las mejores. O sea, quiere decir que hay algo que pasó. O sea, más allá de que las abstenciones en ambas elecciones fueron altísimas, un punto también muy importante, evidentemente hubo una desilusión de muchos sectores populares con el fracaso de la lista del pueblo y con las actitudes del Partido Comunista y del Frente Amplio. Si de hecho, no nos engañemos, el Boric sacó muy mala votación en la primera vuelta y en la segunda vuelta hasta yo voté por Boric. Hasta yo, que no creo en absoluto en Boric y en el Frente Amplio. O sea, votaron, pero cualquier cantidad de gente votó contra Kast, no votó por Boric. Entonces, esto es muy importante para situarnos en la correlación de fuerza, ¿no es cierto?, política, cómo estamos.
yo creo que en mayo se llegó a un excelente resultado y después ha sido un desastre todo, un desastre. Y esto que el gobierno de Boris, como ustedes saben, le han llegado a la conducción de todo el proceso económico a los neoliberales, partiendo por Marcel, es otro desastre. Entonces esa es la realidad política. Felipe, nadie defiende el gobierno de Boris. No, si yo no estoy diciendo, no, yo lo estoy dando como parte de la situación política en la cual desde mayo del año pasado la izquierda, entre comillas, ha tenido desastre tras desastre. Es que entonces, a eso es lo que quería apuntar cuando yo digo que es un problema de la izquierda, no es un problema de los otros. Sí, por supuesto. Por supuesto, en la medida bueno, se supone que el Frente Amplio, el Partido Comunista, los otros partidos chicos, las fuerzas independientes, los sectores sociales, no han sido capaces de presentarle una alternativa a Chile. Exacto. Ese es el problema de fondo. Ese es mi problema. Entonces, yo quiero hacer uso, hacer algo. He sido vilipendiado, y quiero decir, me dieron en el suelo, inclusive. Ahí quiero hacer la siguiente observación. Yo voy a hacer un Gómez Leighton acá y me voy a citar a mí mismo. Yo fui un pretendido y un frustrado candidato a convencional para las elecciones de convencionales que fueron el 17 de mayo. Y en esa campaña, uno de mis eslogans, por decirlo de alguna manera, era que son las revoluciones las que hacen las constituciones. Las constituciones no hacen revoluciones, pues las revoluciones son un punto de llegada institucional de un nuevo orden, pero nunca pueden crear un nuevo orden. O sea, en realidad siempre una constitución va a expresar el orden establecido. No hay ninguna manera de que una constitución transforme la realidad, ¿no? Pienso en la constitución de Egaña, ¿no? Esta la constitución moralista del 28, pienso en la constitución después del 33, la constitución del 25, ninguna de estas constituciones transformaron la sociedad, sino que dieron cuenta de hechos que se habían resuelto normalmente en los campos de batalla. Y en el caso de la constitución, de esta que se va a llamar la del 22, digo esto con algo de escozor, en realidad porque así se va a llamar, esta constitución del 22 va a ser el resultado de un gigantesco operativo político orientado a desmontar uno de los principales procesos revolucionarios que ha habido en el país, como fue el levantamiento popular de octubre del 19. Y en ese sentido, creo que es importante interpelar a muchos sectores de izquierda que en este momento están postrados en una especie de infantilismo democrático, de un infantilismo parlamentario, traduciendo o reduciendo toda la actividad política de importantes sectores a una labor de crítica o de esperanza respecto a lo que puede ocurrir en la convención y después en la instalación de esto. Entonces, viene lo que yo dije en un comienzo, esta idea de que lo que tiene que hacer la izquierda es ir corriendo el cerco. Y creo que en ese sentido hay que ser muy claro, el cerco no hay que correrlo, el cerco hay que echarlo abajo. No es posible transformar el orden social ni el orden institucional, sino sobre la base de controvertir la base de dominación capitalista que existe en el país. Y en ese sentido la respuesta es la de una revolución. ¿Cuál es el gobierno democrático? Aquel que está sentado en las organizaciones asamblearias, aquel que cuestiona la propiedad privada de los grandes medios de producción y que plantea una nueva forma de organización. Eso que se ha dado en llamar socialismo es precisamente una respuesta mucho más novedosa que estas ideas aristocráticas del postmodernismo, esta idea de que deben gobernar aquellos que saben, ¿no? Que viene más también con el neoliberalismo, o esta idea de que el lenguaje construye realidad. Estas necedades tienen más de 2500 años, no tienen nada de nuevos, y en realidad lo único que hacen es servir de puente a la minoría explotadora que sigue gobernando hoy día con Marcel. El presidente Boric no convocó a un dirigente obrero o un dirigente poblacional o a un dirigente estudiantil de aquellos que están siendo movilizados. Convocó ni más ni menos que el gorila más gorila de los dirigentes empresariales como Juan Sutil para acompañarlo en su gira internacional.
y es a él a quien convoca a discutir los problemas de las reformas laborales. Entonces, quiero cerrar diciendo lo siguiente. Me preguntaba Vilma Álvarez, una destacada dirigente obrera, ella en este momento está siendo acosada como dirigente sindical por el grupo que está pidiendo su desafuero por el grupo Cencosud. Me preguntaba, bueno, ¿qué tiene de bueno desde el punto de vista laboral la Constitución? Bueno, la verdad es que si uno responde de manera rigurosa, lo que hace la Constitución no es ni más ni menos que ajustarse formalmente a los estándares internacionales en materia de trabajo, pero no constituye en sí mismo ni un solo paso en el camino, digamos, de resolver los grandes reclamos populares. Eso. Licenciado, una pregunta, no, una pregunta para usted como un abogado, pero eso, si usted dice que la nueva Constitución se pone a respetar estos tratados internacionales de legislación laboral, ¿esos tratados internacionales no estaban incluidos en la Constitución pasada? Esos tratados internacionales ya están reconocidos por el Estado chileno. Lo único que se ha hecho es adaptar las normas del texto constitucional de manera de hacerlos más armónicos a esto. Pero son una cosa, digamos, de palabra, de formalidad, porque en términos legales, en la Constitución del 80, esos derechos, me parece que es lo mismo que el derecho al aborto, por ejemplo. Sí, habían tratados internacionales firmados anteriormente por el Estado chileno que reconocían ese derecho, y esos tratados son incluidos en la Constitución del 80. Otra cosa es que hubieran mecanismos para hacerlo efectivo. A ver, desde un ¿Es punto el mismo caso de los laborales? La pregunta... Voy a hacer solamente una pincelada porque no quiero extenderme sobre este tema, pero desde un punto de vista formal, desde el punto de vista del derecho al trabajo, en nuestro país no existe la libertad sindical, formalmente. Del momento que no existe el derecho a la organización sindical, que es por rama de producción, y como no existe eso, no existe realmente el derecho a huelga. Felipe quería hacer una observación. Sí, en la misma línea. O sea, aquí no hay vigencia de derechos laborales y sindicales. Si todavía está vigente el plan laboral con algunas pequeñas reformas que impiden la práctica, el ejercicio de derechos sindicales fundamentales. O sea, no. En ese plano, independientemente de ahí, puede ser un ejemplo. Yo no sé lo que dice la Constitución exactamente, pero es muy probable que muchas veces esté la norma en rango constitucional y no esté en la ley y no esté en la práctica. Incluso más, yo les voy a dar 3 ejemplos de la Constitución del 25, de instituciones que se aprobaron en la Constitución del 25 y que no existieron nunca. Asambleas provinciales, nada menos. La Constitución del 25 estableció asambleas provinciales con poderes más bien consultivos, pero algunos poderes efectivos. Nunca se estableció. Los tribunales contenciosos administrativos, que eran como una suerte de defensor del pueblo, eran para resolver cuestiones de la discriminación o abuso del Estado, nunca se establecieron. Y también en la Constitución del 25 estableció el derecho a indemnización cuando una persona estaba detenida legalmente, pero al final se demostraba injustamente, nunca se estableció. O sea, ahora se ha hablado de que hay que poner plazo, en fin, bueno, vamos a ver, pero hubo otras cosas que, lo otro que ha sido constante en la historia de Chile, y esto va en abono de la no tanta importancia de la Constitución, es que permanentemente las constituciones se han violado a través de leyes, a través de decretos, a través de prácticas. Ha sido una constante en la historia de Chile, la violación de la Constitución. Esto reflejando un poco la idea de que en el fondo el derecho es un poco el resultado también del poder, digámoslo. Sí. Y si el poder quiere saltarse la norma, se la salta. Y en eso en Chile somos maestros. Desde Diego Portales, que decía que la Constitución había que violarla cuando las circunstancias fueran necesarias, y qué importa que lo sea cuando la parvulita lo ha sido tantas por su perfecta inutilidad. Carta escrita en 1834 respecto de la Constitución de 1833. Tenemos una historia al respecto. Oye, con respecto a eso, yo creo que estamos en un estado capitalista burgués. Y las constituciones han escrito siempre para la defensa del orden burgués. Por lo tanto, decir o sostener que siempre se pueden violar, eso es típico. Very typical del sistema
capitalista y se violan aquí y en todas partes. Entonces no es una característica de este paísito nomás, es de todos los países que son capitalistas y que han tenido constituciones, como lo dijo Adams, como Felipe cita Portales, yo digo Adams, que es el padre fundador y el primer redactor de una constitución política. Nosotros tenemos que escribir una constitución política para defendernos de los que no tienen propiedad, es decir, de la masa, de los demás. Proletariado, dígalo con confianza. Por lo tanto, tenemos que defendernos de ellos. Las constituciones siempre han sido escritas desde ahí. Ahora, la diferencia tal vez que podríamos entrar a discutirlo filosóficamente, epistemológicamente, teóricamente, si esta constitución que se ha redactado, que es la que tengo yo aquí en mis manos, es o responde a ese espíritu burgués de lo que hicieron el 25, lo que hicieron el 33, etc. Podríamos discutirlo, pero ya es otro tema. Pero con respecto a lo que decía la compañera Vilma, con respecto a los derechos sindicales, sí. Acá en el artículo 12 de esta nueva constitución, el artículo sale 177, artículo 12, derecho a la libertad sindical. Y eso es interesante. La Constitución asegura a los trabajadores y trabajadoras, tanto del sector público como el privado, el derecho a la libertad sindical. Este derecho comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. El concepto de huelga no está incluida en esta otra constitución, que es la constitución del 80. Juan Carlos, ¿puedo hacerte una pequeña observación? Entonces, espérate. Aquí lo que quiero señalar es que tenemos que empezar, como yo decía, un ejercicio comparativo. Si no va a ser, estimado compañero, esto lo discutía con Rodrigo Carmi el otro día, esta no es una constitución socialista. Esta constitución no es socialista. ¿Una fotocopia? Está escrita desde una perspectiva socialista. Por lo tanto, yo no le puedo exigir a esta constitución que tenga esa perspectiva. Sería equívoco y sería negador de lo que aquí contiene, porque todo lo que puede contener acá, desde una perspectiva socialista, no podría ser. Tan simple como eso. Entonces, lo que uno tiene que hacer es ver qué pasos abrió o no abrió esta constitución, como lo hace Felipe en relación a otras cosas, lo hace en función de la constitución que teníamos el 80. Y si yo quiero decir en relación inclusive a la constitución del 25, que era bastante reaccionaria en muchos aspectos, pero que muchos alaban como una constitución que permitió la construcción de un régimen democrático, y Chile siempre ha dicho, hoy fuimos los democráticos de América Latina, y no lo éramos. Es una falsedad. Entonces, cuidado. Han dicho tantas cosas. Yo voy a decir algo de cosas. puntilla por la vergüenza que siento por estar hablando frente a Felipe en particular sobre este tema, pero hay una cuestión que se hacía en la época de la colonia en nuestro país, con respecto a la legislación que provenía de España, ¿no? De la península. Acata, pero no se cumple. Se acata, pero no se cumple. Yo creo que lo que va a ocurrir acá con la Constitución es eso. Indudablemente la Constitución es una promesa que hace el Estado. Si uno ve el texto, inclusive la formulación, el uso de los tiempos verbales, habrá, siempre está todo hacia futuro, ¿no? Y de tal suerte que nosotros no podemos, en consecuencia, reducir el espectro de nuestro debate a la cuestión de un texto normativo, porque eso nos saca totalmente del terreno en el cual nosotros debemos movernos, que es el terreno de la lucha de clases. Vale decir, acá nosotros tenemos un gobierno que está cuadro a cuadro reproduciendo la misma política del piñerismo. Este es un gobierno que es absolutamente irreconocible, ni siquiera como un gobierno democrático, ni hablar un gobierno de izquierda. El gobierno de Boric es un gobierno patronal, es un gobierno al servicio del imperialismo y un gobierno cuya única vocación es la restauración del régimen abatido como resultado del levantamiento popular. Y en ese sentido yo creo que el debate constitucional que se traduce en una cuestión electoral nos divide en este momento. Nos divide. La cuestión del apruebo yo lo veo como
la ¿Pero segunda quién parte divide? ¿A la izquierda? divide a la izquierda, divide a los Ya, trabajadores, eso. porque Sí, sí. nos divide y porque del momento que nos convoca a la intervención electoral. Y en ese terreno, el terreno electoral, nosotros necesariamente vamos a ser derrotados. Si lo que se logra acá es volver a inocular en la población la idea de que acá el principal problema es que gana el rechazo, entonces todo el mundo va a decir, no, tiene que ganar el apruebo, y en mi opinión, el apruebo va a ganar de manera demoledora. No hay ninguna duda con eso. Como tampoco, en mi opinión, había ninguna duda de que iba a ganar Boric. Sin embargo, la idea precisamente de agigantar a la derecha, la reacción a Pinochet, sacar del sarcófago una serie de fantasmas, lo único que contribuye es a desdibujar la posibilidad de que desde las bases, desde la izquierda, como muy bien apuntaba Juan Carlos, se comience a construir una nueva dirección política que exprese precisamente los intereses de las grandes mayorías nacionales. ¿Felipe quería decir algo por eso? No. Sí, yo creo que es cierto. O sea, yo creo que el texto constitucional es una promesa, en cierto modo, pero que si no tiene traducción en las leyes y después las leyes en la práctica, al final no sirven de mucho y pueden engañarnos, pueden engañarnos. Yo creo que eso es lo que yo creo que pasa en Chile prioritariamente. O sea, creo que nosotros tenemos una cultura del engaño, además, muy tremenda, muy tremenda. Entonces, y somos de una credulidad absoluta. Entonces, si todavía no se ha descubierto frente al país el fraude del 89, el virtual fraude, por el cual el liderazgo de la Concertación le regaló a la futura mayoría parlamentaria a la derecha. Si eso todavía no lo sabemos en Chile. Algo que pasó hace más de 30 años, todavía no lo sabemos, que fue uno de los pecados originales fundamentales de los gobiernos de la Concertación. Los tipos le entregaron en el paquete de 54 reformas aprobadas el año 89, y sin que nadie supiera, la mayoría parlamentaria a través de un mecanismo de reforma del quórum, de los quórums famosos para aprobar leyes ordinarias. Y eso hasta el día de hoy nadie lo sabe. Nadie sabe cómo el liderazgo de la Concertación exterminó toda la prensa de centroizquierda. Nadie lo sabe. Ni el Partido Comunista habla de eso, ni el Frente Amplio habla de eso, ni los grupos más de izquierda tampoco. No, es que eso es el pasado. No, eso es el presente. En el presente no hay ningún medio de comunicación grande de centroizquierda. O sea, lo que hizo el gobierno de la Concertación está vigente hoy día. Porque ni siquiera fue Pinochet el que los destruyó, fueron los gobiernos de la Concertación, pero nadie habla de eso. Y eso es la realidad chilena. Y nadie habla de que los socialistas que hoy día están en el gobierno, bueno, son los que establecieron, consolidaron también la AFP, la ISAP y todo eso. Y no han hecho ninguna autocrítica. Por último, no han hecho ninguna autocrítica ni mea culpa. No, ellos todavía se ufanan de los 30 años. Y nosotros hacemos como que no. El chileno, la cultura chilena vive en el engaño y estamos siguiendo en el engaño. Y ahora yo creo que nos vamos a engañar con un texto de nueva constitución igual. Sergio Rosenberg, nosotros ya vamos cerrando el programa. Normalmente nosotros al cierre del programa le permitimos a nuestros invitados hacer un cierre donde pueden decir un minuto de confianza, donde pueden decir lo que se les ocurra, hacer invitaciones, insinuar algún tipo de actividad, promover alguna discusión distinta a aquellas que se han planteado acá. Antes del inicio de este programa, una cosa muy interesante la planteó Felipe. Y Sergio Risenberg también, que ha estado bastante silente. Lo veo como un hombre que expresa la vocación del barrio alto, que está un poco callado, desde lo alto de las montañas. Pareciera que no logra encontrar el tono, Sergio. No, lo que pasa, licenciado, es que nuevamente estamos en la misma. Nosotros llevamos 2 pingos en la carrera de 2 pingos y vamos a ganar igual. Entonces yo no me voy a desesperar como ustedes que discuten y se confrontan, digamos. Gana el 1, gana el 2, vamos a cobrar por caja igual. Entonces yo me encuentro tranquilo. Pepito paga doble, justamente. Así es. Bueno, las palabras finales, Juan Carlos, primero. Sí, mira, yo creo que ha sido un programa bastante entretenido, como se suele decir hoy día. Entretenido, ha tenido controversia, ha tenido discrepancias, etcétera, pero
quedó pendiente un tema. Yo estoy de acuerdo con Felipe y porque lo hemos expresado de diferentes formas, cómo la concertación política engañó a este país y la estructuró y lo mantuvo durante 30 años. Sí, eso está claro. La forma, los que no participamos en esta institucionalidad pinochetista lo sabemos bien y lo hemos dicho de todas formas. Pero a mí me queda pendiente el tema igualmente, que es lo importante, ¿qué hacemos? El qué hacer, esas dos palabritas que escribió un señor llamado Lenin hace algún tiempo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos para poder superar este presente? ¿Cómo nos sacamos de encima esta constitución que tal vez no nos sirva del todo para la gente que queremos un tipo de sociedad diferente y no queremos una sociedad capitalista? Entonces, esa es mi pregunta. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? Y la respuesta parece ser evidente, dada toda la institucionalidad puesta sobre la mesa o sobre el escenario, o como decías tú, de este infantilismo parlamentarista o este chauvinismo constitucionalista, etcétera. ¿Qué hacemos? Somos capaces, aquellos que no estamos por esto, de plantearnos aquello que tú decías, Gustavo, plantearnos la revolución para alterar efectivamente todo. ¿O cómo hacemos para convencer a aquellos que son nuestros adversarios y nuestros enemigos de clase que nos escuchen? Si el tema de lo que decía Felipe con respecto a los 2/3 que era antidemocrático, se vino diciendo desde el momento en que apareció, pero nadie escuchó, pues, estimado. Porque ellos no quieren escuchar, porque ellos tienen oídos solamente para su clase y no para los otros. Entonces, ¿por qué vamos a esperar que los otros nos escuchen? ¿Ah? Si tal vez tenemos un problema que ni siquiera los nuestros nos están escuchando. Ese es el mayor problema todavía. Entonces me sigo preguntando y tengo este dilema. El nuevo dilema es, ¿qué hacer? Frente a lo mismo que nos dice Reisenberg, que siempre se juega para ganar y siempre ganan los mismos. Aquí hay ganadores habituales y perdedores permanentes. Y los perdedores permanentes siempre se ubican al ladito de la izquierda. Y eso es así. Entonces, mucha discusión, sí, perfecto, podemos hacerla y seguir discutiendo y podremos hacer muchos foros. Pero a mí la pregunta me sigue dando vuelta. ¿Qué hacer? Muy bien. Felipe. Yo ahí discrepo, y sobre todo como sociólogo, yo creo que hay que hacer una diferencia. Que Juan Carlos sepa todo lo que ha pasado en estos 30 años, no me cabe duda. Que Gustavo lo sepa, que yo lo sepa, o que lo sepamos muchos, no cabe duda. Pero la inmensa mayoría de la gente no tiene idea de lo que ha pasado en estos 30 años. No fue por un análisis y una cosa que se levantó en octubre, fue porque estaba hasta acá. Pero si no tenemos claridad sobre nuestra historia reciente, no podemos avanzar hacia el futuro. Y la gente no tiene claridad sobre los engaños de la Constitución. ¿Saben hoy día que el Clarín parece que, porque desgraciadamente, esto lo digo entre nosotros, parece que Joan Garcés no se ha preocupado de dar a conocer que el 2020 parece que finalmente ganó Clarín en el juicio famoso internacional. Y producto de eso, entonces, sería la sentencia de este tribunal español. Pero eso no lo sabe nadie en Chile porque no aparece en ninguna parte, teniendo una trascendencia enorme, o sea, la posibilidad de tener un gran medio de comunicación o no. Y nadie sabe, y por tanto nadie se va a interesar, ni nadie va a comprometerse, ni nadie va a apoyar al Clarín, porque el 99,999% Juan Carlos no tiene idea de eso, y no tiene idea de las bonificaciones a las forestales, y no tiene idea de las exenciones de impuestos, no tiene idea de que se eluden los impuestos a través de sociedades. Eso nadie lo habla en televisión. Si la televisión es donde se informa a la gente, y la gente no sabe estas cosas. Por eso que la gente está en un estado de ignorancia muy grande. No nosotros, la gente en general. Y mientras eso no lo resolvamos, no vamos a poder construir una alternativa realmente democrática de izquierda. Yo creo que ahí es donde está el punto crucial.
Bueno, agradezco a nuestros panelistas el haber estado con nosotros discutiendo sobre estas importantes cuestiones. Creo que es indudable, y un poco tomo la posta de lo planteado por Juan Carlos, que nuestro desafío es precisamente contribuir en ese proceso de dar respuesta a estas interrogantes políticas que no son cuestiones baladíes o son especulaciones intelectuales o el simple deleite de aquel quien quiere encontrar una idea particular en el marco de la confusión social que existe, sino porque existe una urgencia política y social que es acuciante. En este momento hay millones que enfrentan el hambre, la cesantía, la represión, un invierno durísimo que se agita no solo como resultado de la crisis política en el país, sino por el concierto económico y político mundial en la que se encuentra sometido el orden capitalista. Esto es algo que este caldero, por decirlo de alguna manera, es aquel que va a limitar las posibilidades de que nosotros pasemos a nuevos 30 años de transición como los que vivimos ominosamente a partir del año 89, como lo ha señalado Felipe. Muy probablemente esa especie de amnesia estuvo condicionado en buena medida por ese relativo crecimiento económico que se vivió durante la década del 90, perdió intensidad en los 2000 y definitivamente se frenó ya en la década de los 10. Este proceso económico no ha mutado. Al contrario, esta situación se ha agravado. Nosotros pudimos ver cómo el rechazo del quinto retiro, como también la designación del estado de emergencia en la Araucanía, que son dos hechos que fueron golpes muy importantes, uno económico y otro a las libertades democráticas, no han concitado casi ningún tipo de resistencia popular. Eso revela que objetivamente la elección del gobierno de Boric fue el resultado de un proceso de reacción política, de un ataque general que se está en este momento cerniendo sobre el conjunto del pueblo, sobre el conjunto de las organizaciones populares, sobre el conjunto de los trabajadores. Esto es un hecho absolutamente indesmentible. Y lo que yo creo que queda un poco de esta discusión es eso. Si este es el escenario político en el que nosotros nos encontramos, la gran pregunta es si lo que nosotros tenemos que ponernos a discutir es sobre incisos, sobre reacciones, sobre cuestiones meramente accesorias al poder, y no sobre lo que realmente corresponde, cuáles los grandes reclamos populares. Mientras esto no se traduzcan en movilización, no se traduzca en organización y no se traduzcan en propuestas políticas revolucionarias, esto va a seguir dando vueltas en el molino de la institucionalidad patronal. Quiero dejar un poco estas ideas. Sergio, ¿tiene alguna observación de último minuto? ¿Alguna cosa? ¿Alguien que quiera recordar? Ninguna, licenciado. He quedado parapléjico con esta conversación. Bueno, dedicamos este programa entonces a la memoria del arquero Marco Cornés y del actor Ray Liotta. Ambos nos dejaron durante esta semana, en distintos espacios culturales, ocuparon un lugar muy importante y muy destacado precisamente en la cultura popular, y tenemos que recordarlos precisamente porque nos han dejado en la semana que terminamos. ¿Alguien más? No olvides el baterista de Yes, compañero. Alan White también. Alan White. Claro. Recuerda la conversación que tuviste que dijiste que todos los grandes rockeros iban a desaparecer. Exactamente. Eso fue una admonición hecha desde Matt el Rey, y que claro, se nos llevó al baterista de Yes, y bueno, y el tecladista de Depeche Mode también, pero bueno, eso sí que nos alejamos más de los cargos. Por eso no lo nombré. A eso no lo mencionamos. Eso, y también quiero terminar señalando de que, invitando a quienes nos han visto, de que se suscriban a este canal, de que comenten, nos critiquen, compartan estos contenidos, porque esto nos ayuda a que el trabajo que nosotros estamos haciendo acá se pueda extender a través de las redes sociales, y esto pueda motivar una mayor discusión política, que es una de las urgencias políticas en el país. Sin más, doy por cerrado. Esperamos el libro de Portales. ¿Perdón? El nuevo libro. Bueno, eso va a quedar para la próxima. Hay una cosa que es absolutamente una revelación. Hay un libro de Felipe Portales primicia, en algún momento primicia. absolutamente Iba a decirlo.
pero, Silencio. pero esto se mantendrá bajo 7 llaves, ¿no? Esto es una especie de código da Vinci de Más del Rey. No vamos a revelar absolutamente nada. Así que estamos listos y nos vemos entonces. Chao, chao. Chao, chao. Gracias.